A lo largo de la historia, el arte no solo representó belleza, sino también valores, creencias y prejuicios. Cada época construyó su propio ideal de cuerpo y con él decidió que era normal, puro o perfecto. Y todo lo que se alejaba de ese modelo quedaba visto como diferente, inferior o incluso peligroso. Por eso, cuando miramos las imágenes del pasado, también estamos viendo cómo nació una forma de mirar el cuerpo, que todavía hoy tiene consecuencias, sobre todo en la manera en que se trata a las personas con discapacidad. Si retrocedemos a la antigüedad clásica, encontramos que antes incluso del canon de Polícleto, el cuerpo en Grecia ya funcionaba como símbolo de fuerza y divinidad. En la época arcaica, las esculturas como los koroi y las korai mostraban figuras rígidas, frontales y un poco idealizadas, aunque sin medida exacta de perfección. Con el tiempo, los griegos empezaron a unir la belleza física con la moralidad. El ciudadano ideal debía ser joven, fuerte, armónico y equilibrado porque se creía que un cuerpo bello revelaba un alma virtuosa. De ahí viene la frase «kalos kagasos», que significa bello y bueno. Y desde ese pensamiento, la diferencia corporal o la deformidad empezaba a verse como algo que simbolizaba desorden o incluso imperfección moral. Ese pensamiento se volvió aún más rígido con el canon de Polícleto, en el siglo V a.C. Polícleto escribió su canon y creó el Doríforo, estableciendo proporciones matemáticas exactas para el cuerpo humano. La belleza pasó a entenderse como una ley universal. Lo armónico era lo correcto, lo imperfecto quedaba fuera. Desde ese momento, la imperfección física se volvió algo sospechoso, algo que debía ser corregido. Cuando avanzamos hacia la Edad Media, cambia la mirada, pero no la lógica. Lo que antes era un ideal estético se convierte en un ideal religioso. Un cuerpo armónico era puro, de Dios. Un cuerpo diferente, enfermo o con discapacidad, se interpretaba como castigo divino o señal del demonio. Por eso, muchas personas con discapacidad eran marginadas o encerradas en hospicios. En las imágenes de la época, casi siempre aparecían como mendigos o como destinatarios de milagros, reforzando la idea de que existían para ser curados o tolerados, pero nunca integrados. Y además, la discapacidad ni siquiera se registraba. No había estadísticas ni categorías sociales. La falta de datos también muestra esa invisibilidad total. Si saltamos a la actualidad, claramente las cosas cambiaron. Hoy la discapacidad se entiende como un tema de derechos humanos, no de moral ni de estética. Hay leyes de inclusión, educación especial, transporte adaptado y campañas de visibilización. Según la OMS, el 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad. En Argentina, más de 5 millones de personas tienen dificultades permanentes, pero solo 1,9 millones cuentan con el certificado único de discapacidad. Eso significa que millones de personas quedan fuera del sistema de derechos. Y además, en los últimos años, se denunciaron recortes de 192.000 pensiones, falta de aumentos en prestaciones y ajustes que impactan directamente en la atención médica, la movilidad y la autonomía. Y acá aparece la gran contradicción. Mientras los discursos hablan de inclusión, la vida cotidiana muestra otra cosa. Existen rampas, pero están mal hechas o bloqueadas. Hay colectivos adaptados que no frenan, los ascensores no funcionan. La accesibilidad, que debería ser un derecho, termina siendo un obstáculo más. La sociedad, aunque se crea más abierta, sigue repitiendo chistes o frases que usan la discapacidad como insulto. Entonces, la exclusión no desapareció, simplemente cambió de forma. Así como en la Edad Media se excluía por no ser puro, hoy se margina por no ser productivo, por no encajar en un sistema que mide el valor de una persona según lo que produce. El canon religioso fue reemplazado por un canon económico, y cuando el Estado recorta pensiones, retrasa prestaciones o quita apoyos escolares, lo que hace es reforzar esa misma lógica, la idea de que hay vidas de primera y vidas de segunda. Después de este recorrido aparece la pregunta central: ¿cuánto avanzamos realmente? ¿De qué sirve la inclusión si existe solo en los carteles y no en las calles, las escuelas y los trabajos? Para entender cómo se viven estas contradicciones hoy, incluimos el testimonio de alguien que las atraviesa en primera persona.
Bueno, estamos con mi abuela, que es la mamá de mi tío, que es sordo, y bueno, le quería hacer unas preguntas para ver cómo ella, como madre, pasó a tener un hijo con una discapacidad. Entonces, cuando vos te enteraste de que el tío iba a ser sordo, ¿qué sentiste? No, nada, lo tomé como algo natural. Sabía que tenía que lucharla con él, pero no, a mí no me afectó. Bien. ¿Y cambió algo en tu vida, en la cotidianidad, en la educación de él? No, no, sí, fue a escuelas especiales, pero a mí y a él no nos conectábamos muy bien. A la que afectó más fueron a sus hermanas, la más chica y Karina, porque la mayor, porque yo con él me sentaba para hacer las tareas, me sentaba porque él leía los labios. Y mis hijas, hermanas de él, me reprochaban, decir, con Marcelo te sentás, pero con nosotros no. Y yo le decía, pero ustedes me escuchan y él me tiene que leer los labios. Ellas se sintieron más alejadas, pero nada más que por eso. Claro. ¿Y la sociedad sentís que te dio la espalda, que te acompañó, que la gente te juzgó? ¿Cómo fue eso? No, 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 nadie me dio la espalda. Tampoco me juzgaron, para nada. Eso no lo sentí. Ya digo, no me afectó, sí, tenía que dedicarle más tiempo, ir a fonodióloga, en las escuelas de oyente no lo aceptaban, hasta que después lo aceptaron. Mm. No, él pasó, fue un chico muy querido, y es muy querido, un hombre de 51 años muy querido, muy inteligente también. Sí. Y en ese tiempo, ¿el Estado daba alguna ayuda económica o todo lo sustentaste vos? No, en ese tiempo no. Solamente me entero que donde trabajaba el padre, en una empresa constructora de caminos, a los 27 años, porque salió el implante coclear, que él me dijo no porque abre cabeza, porque le mostraron, era gratis. Pero en la empresa jamás dijimos nada, no tuvo ningún subsidio, nada. Para nosotros padre, el papá y yo lo tomamos muy normal, nunca dijimos tenemos un hijo discapacitado, necesitamos ayuda, jamás. Claro, claro, bien. ¿Y tenés alguna experiencia del tío que lo hayan tratado mal, que lo hayan, bueno, ya sabes, que lo hayan discriminado? Sí, sí, a mi hijo sí, en los trabajos. Le hacían cosas, trabajaba en un frigorífico, él es mecánico hoy día, es de mantenimiento, de todo hace. Pero en ese trabajo le hacían cosas, le ponían la ropa en las cámaras frigoríficas, era un frigorífico de cerdos, Mm. él ya tenía 27 años, le ataban los cordones, le hacían bromas como él no escuchaba. Y yo fui y hablé por él, porque él un día llega y me dice, mamá, duele corazón. Oh. Así que él sí, y yo fui y me planté, defendiendo a mi hijo, como hubiese hecho con las otras dos igual, pero se burlaban de él, se burlaban. Sí. Y cuando era chico, el tío iba a la escuela, también lo molestaban o los compañeros de él lo trataban bien. Él empezó en el colegio de sordos, pero después las mismas psicólogas me dijeron que no era un chico para una escuela porque estaba tomando, él es hipoacúsico en realidad, tiene audición en un solo oído. Mm. No era para él porque estaban tomando, aunque él ahora se comunica con sus otros pares con la lengua de señas, él estaba tomando la actitud de los chicos que hablaban en lengua de señas. Y fue a escuelas, digamos, normales, y no, fue muy querido, muy respetado. No, muy querido, y sigue siendo muy querido. Ah, bueno, bien. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Ago. No, por nada, mi amor. Al final pasaron siglos, cambiaron los cánones, las religiones y los gobiernos, pero el sistema sigue decidiendo quién vale y quién no. La verdadera discapacidad no está en los cuerpos, sino en una sociedad que todavía no aprendió a mirar.
Mientras la perfección, ya sea estética, moral o productiva, siga siendo el parámetro, la exclusión siempre va a encontrar una forma nueva de disfrazarse de normalidad.